Pues si quieres, hablamos de Kirby. Hablamos de Kirby. Qué temazo, por Dios. No se ha visto, pero en el vídeo estaba moviendo la melena. Sí. Bueno, pues como ya he dicho antes, he estado jugando estos días al último juego de Kirby en la Switch. Y me di cuenta, claro, mientras iba jugando, me di cuenta de que nunca habíamos hablado de Kirby ni en el podcast, ni en el blog, ni en... Vamos, no lo habíamos nombrado nunca. Una vez que dijiste, oye, tengo ganas de que salga el Kirby. Ya está. Puede ser, sí. Pero nunca habíamos hablado de la ciencia que podemos sacar de la saga de videojuegos de Kirby. Entonces, A ver. justo hoy quería hablar de eso. Por si hay algún despistado, que no creo, Kirby es un personaje de Nintendo que empezó en la época de la Game Boy con Kirby's Dream Land. No sé si has jugado. No Pues- recuerdo el nombre. Puede ser que sí, no me acuerdo del nombre, o lo más normal es que no Es haya el jugado. Kirby de la Game Boy. O sea, el Pues primero entonces que sí que salió. habrá jugado. Aunque sea en De esa hecho, consolita pequeña, la micro. ¿Cómo puede era? ser. La Dingux o algo Puede así. Sí, algún emulador. Y de hecho, justo hoy que estamos grabando, 27 de abril, Kirby cumple 30 años. O sea, Hombre. Justo hoy es el aniversario del Kirby de Game Boy. Si lo llegas a ver, pongo sonido de cumpleaños. Fíjate. Sí. Claro, Kirby's Dream Land, yo me acuerdo un montón de ese juego, o sea, le tengo muchísimo cariño porque es uno de los primeros juegos que yo tuve en la Game Boy, no sé si fue el primero o seguro uno de los primeros, y no estoy 100% seguro, pero es muy posible que fuese el primer juego que yo me pasé entero, o sea, porque salió hace 30 años, yo ahí tenía 4 años. Igual lo juego un poco más tarde, con 5 o 6 años, pero claro, es una época en la que tú empiezas a jugar, pero realmente no te pasas nunca los juegos. O sea, puedes jugar horas y horas y horas y horas y días y semanas y meses. De hecho, por ejemplo, yo el Super Mario de la NES, igual tardé años en conseguir pasármelo. Y este sí que lo recuerdo porque empecé a jugar y no tardé mucho y al final me lo conseguí pasar. O sea, era un juego facilillo. Pero vamos, que le tengo muchísimo cariño. Claro, lo que decía de Kirby físicamente es de color rosa, por si hay alguien despistado, yo creo que no, que todo el mundo lo conocerá, pero bueno, es de color rosa y mide 20 centímetros de alto, 20 centímetros de ancho y 20 centímetros de profundidad. ¿No será una esfera? Exactamente, es una Joder, esfera. es que soy Es buenísimo. una esfera de 20 centímetros de diámetro. Soy buenísimo. Sí. Bueno, en el primer juego no tenía color. En el primer juego era verde, porque era la Game Boy. Y de hecho en la caja era blanco, pero luego en los que fueron sacando a continuación ya tenía color y era rosa. Claro, sus características principales son que puede ponerse, como digamos, en modo aspiradora, puede empezar a tragar aire a lo bestia y se traga a sus enemigos. Al tragarse sus enemigos puede adquirir sus habilidades y también puede escupirlos en forma de estrella como un proyectil para defenderse o atacar a otros enemigos. Cómo mola. Entonces, le gusta un montón comer, le gusta un montón bailar. Cualquiera que haya jugado a uno de los videojuegos lo sabe. Y cuando no está haciendo esas dos cosas, que yo creo que es lo que más le gusta, suele estar hace? durmiendo. Vale. Dormir. ¿No tiene aficiones? Las aficiones, comer, bailar y dormir. A mí me parecen unas grandes aficiones, la verdad. Pues sí. O sea, yo soy muy fan. Conozco a mucha gente que da el perfil, ¿eh? Sí. Claro, también puede volar durante cortos periodos de tiempo y además va montado en una estrella y puede viajar por el espacio. De hecho, en la mayoría de juegos va viajando por el espacio y se enfrenta, yo qué sé, a demonios que poseen a otros seres interdimensionales, a versiones malvadas de sí mismo de universos paralelos, a superordenadores y en varios juegos se enfrenta con dioses y también les humilla. Poca broma. Vamos. Kirby yo creo que es posiblemente el ser más poderoso que se ha creado nunca. O sea, ríete de Superman, ríete ¿Más que de Flash? cualquier otro. Más que Flash. O sea, yo creo que Kirby se tragaría a Flash. Y ya está, se acabó. Y ya está. Pero... Y además conseguiría la Speed Force, porque copia las habilidades de la gente. Pero sería tan rápido como para... Yo creo Bueno, que sí. si es como de la serie, sí, porque es tontísimo. Sí, se caería, se tropezaría. Se tropezaría y se caería en la boca. Sí. De hecho, por si hay alguna duda y la gente no se cree que Kirby es ultra poderoso, lo voy a demostrar utilizando la ciencia. Oh. Entonces, vamos a empezar posiblemente por la que es su habilidad más famosa. Como decía antes, Kirby puede volar. Entonces, en los videojuegos vemos como Kirby empieza a aspirar aire y empieza a inflarse, incrementa un montón el volumen y va moviendo las manos y empieza a moverse por el aire.
Y realmente mucha gente puede pensar que está flotando por aspirar el aire. Pero esto no tiene ningún sentido, porque si te hinchas con aire, realmente tu masa está aumentando. Con lo cual no tendría ninguna lógica que empezases a flotar si estás pesando cada vez más. Sí, si aumentas Claro, la densidad, ¿dónde vas, no? claro. Lo que consigue Kirby al inflarse no es realmente ser más ligero, sino que aumenta su volumen. Se infla e incrementa su volumen en, no sé si 2 o 3 veces. Entonces, claro, al aumentar su volumen, la superficie también aumenta y esto hace que realmente esté ofreciendo una resistencia mayor al aire. Claro, es el mismo efecto de cuando tienes un globo y lo hinchas mucho o lo hinchas poco y lo tiras. Realmente, aunque el grande, el que está muy hinchado, pesa más, tarda más en caer y simplemente porque ofrece mayor resistencia al aire. Ujú. Claro, en el caso de Kirby, aumenta tanto la resistencia que empieza a caer súper despacio y es capaz de mantenerse en el aire simplemente moviendo las manos, como si fuesen unas alas. Cae tan despacio y se empuja el aire hacia abajo con las manos y puede volar. Entonces, esto es una habilidad de las que tiene Kirby, pero digamos no es la más impresionante, porque hay muchos seres en la literatura o en las películas que pueden volar y no requieren hacer este truco. Sin embargo, una de las características que a mí más me han gustado de Kirby siempre es que podría resolver la crisis energética. Esto que estábamos hablando antes de las naves que necesitan energía infinita y tal, pues Kirby podría resolver la crisis energética del planeta. Sí, es mejor que Flash, claramente. Sí, es mejor que Flash. En el último Kirby se llama Kirby y la Tierra Olvidada, vemos, de hecho, es una de las mecánicas del juego, que es que succiona varios objetos de distintos tamaños. Por ejemplo, hay un cono, hay un coche, que estábamos viendo antes en las imágenes. Con N, ¿no? Sí, un cono. Vale. Un cono como el VLC. Te conviertes en el VLC, en el nuevo Kirby, la verdad, mola un huevo. Luego también hay. Coges un. Es una O de un cartel y se convierte como en un aro y puede ir soplando. Lo utiliza como vela, mola un montón. Claro, y uno de los objetos que coge en el juego, de hecho, el más grande de todos, es un camión de mercancías. O sea, es un camión bastante grande. He hecho unos pequeños números para estimar de manera aproximada qué fuerza de succión necesita Kirby para tragarse ese camión. O sea, he calculado cuánta fuerza está generando Kirby para comerse el camión. Entonces, Este es lo el que he nivel, cogido señores. sí, estamos. O sea, hoy me la he sacado, hoy he trabajado. Como Antonio y como yo. Sí. Imaginemos que Kirby succiona un camión que se parezca al que vemos en el videojuego. Entonces dije, bueno, voy a coger un camión. ¿Qué camión cojo? Entonces me fui, empecé a buscar y cogí un Peterbilt 379, que es el mismo modelo que se utilizaron en las pelis de Transformers para representar a Optimus Prime. Entonces he cogido cuánto pesa el Peterbilt 379. Buen camión. Entonces, sí, con el tráiler y la carga estuve buscando y pone que puede pesar alrededor fácilmente de 35 toneladas. Ok. Entonces, ¿cuánta fuerza hace falta para succionar ese camión? Claro, en los juegos, la gente que haya jugado habrá visto que Kirby se pone cerca de los objetos y empieza a succionar aire. Entonces se genera una corriente de aire y todo lo que queda atrapado en esa corriente va hacia la boca y se los traga, ¿vale? ¿Está con el freno de mano echado o usa las ruedas? Da igual, ¿eh? Porque Da igual. lo levanta, o sea, succiona tanto Si que lo ni hace desde siquiera utiliza arriba. las ruedas. Vale, Claro. vale. Joder. Entonces, si suponemos que el camión está en reposo y el movimiento desde el reposo hasta la boca es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, estos son clases de física de primero, ¿eh? Sí, sí. Podemos calcular la aceleración del camión como 2 veces la distancia que recorre dividido entre el tiempo que tarda en recorrerla al cuadrado. O sea, si haces ese cálculo, te dice cuál es la aceleración del camión. Entonces, me fui al juego y calculé cuánto tiempo tarda en tragarse el camión. Entonces, en el juego se ve que tarda más o menos una décima de segundo en succionar ese camión. Y está más o menos, teniendo en cuenta el tamaño de Kirby, que son 20 centímetros, está más o menos a 1 metro de él. Entonces, estos son números aproximados, pero es para hacernos una idea. Vale. Con 1 metro de distancia y tardando una décima de segundo, te da una aceleración de 200 metros por segundo al cuadrado. Poca broma. Y cuando el camión llega a la boca va a 20 metros por segundo, que transformado a kilómetros por hora te da 72 kilómetros por hora. O sea, en una décima de segundo pone el camión a 72 kilómetros por hora. ¿Vale? Entonces aquí lo que dije es, bueno, pues cogemos la segunda ley de Newton, que si la gente no se acuerda es fuerza igual a masa por aceleración. Un básico. Con la aceleración que hemos calculado, los 200 metros por segundo al cuadrado y las 35 toneladas, eso te da una fuerza de succión de 7 millones de Newton.
Esto es mucho, es poco. La gente no estará familiarizada con qué es un newton, normalmente. Si no has estudiado Un física, señor con una normalmente peluca, no. ¿no? Sí, exacto. Pero Eh, está bien tirado, porque realmente, un Newton es un Sir, ¿no? Es un sí, caballero. un ser. Está bien tirado porque la gente se acordará de Newton y la manzana, y realmente el peso de una manzana es más o menos un newton, de manera aproximada. Simplemente calculas la masa de la manzana y la aceleración de la gravedad y te sale el peso, que es un newton. Ujú. Una persona de 70 kilos pesa más o menos 600 newton. Es decir, con los 7 millones de newton que Kirby genera, podría levantar a más de 11.000 personas en una décima de segundo. 11.000. 11.000 personas. He dicho que Hostia. Kirby es la polla. Y además, Kirby puede hacer esto indefinidamente. O sea, Sí, sí, porque es en el verdad. juego tú mantienes el botón apretado y lo puede hacer forever. Pero ¿por dónde sale? ¿Es el aire restante? En el juego no se ve. Yo creo que por el culo, pero no se ve que tenga culo. Entonces, Ya, bueno, eso se queda. Es un eso secreto. habrá que investigarlo. Habrá que investigarlo. Claro, lo que decía es que Kirby puede hacerlo indefinidamente y con esto podríamos generar energía limpia y renovable de manera súper barata, ¿vale? Hostia, es verdad. Claro, cuando el camión llega a la boca de Kirby, el camión va a 20 metros por segundo. Esto le da una energía cinética, si haces el cálculo con la masa del camión y la velocidad, te sale una energía cinética de 7 millones de julios. Eso es un medio por Eh, la masa de la velocidad al cuadrado, ¿no? Era. exacto. Es decir, Kirby genera 7 millones de julios en una décima de segundo. Con lo cual, podría generar, si lo pasas no en una décima de segundo, sino por segundo, Sí. te salen 70 megawatts Hostia. de potencia. Es como, O lo que es lo mismo, como el sol, ¿no? 613 millones de kilovatios hora, si lo pasamos a la unidad que normalmente calculamos la energía de un hogar. Hostia. Entonces, 613 millones de kilovatios por hora es un huevo. De hecho, A hice el 3 cálculo. kilovatios hora de un domicilio? ¿Eso cuántos son? Claro, eso es lo que estuve mirando. Estuve buscando y un hogar español promedio consume 3.000 kilovatios hora al año. Vale. Entonces, si simplemente haces la división, te sale que Kirby podría suministrar energía limpia y renovable a más de 200 millones de hogares españoles. Hostia. ¿Kirby se puede reproducir? ¿Y que haya más de un Kirby? Hay más de un Kirby. En el Kirby, ¿cómo se llamaba? El del espejo. Sí, En el el del que. espejo salen Kirby de distintos colores. Cierto. Que puede jugar en multijugador con varios y. Sí. Madre mía. Entonces, lo que decía, Kirby es la polla. ¿Se puede explotar a Puede... Kirby o tiene un. O sea, estaría mal visto moralmente? Claro, habría que convencerle, pero el problema es comunicarte con él. Ya. Porque, claro, mientras que está absorbiendo, eh, no puede Claro, comer, no puede solo está bailar. haciendo eso, exacto. Tiene que descansar de vez en cuando. Ok. Pero bueno, aún así podría echar una mano. Vale, esto a mí ya me parecía bastante impresionante, pero hay más, tengo más datos. Que esto coges y si la misma succión puedes. O sea, si la puedes inventar, es que igual puedes viajar por el universo y todo. Bueno, ahora llegaremos, ahora llegaremos. Madre mía. Pues Claro, sí. Kirby no lo necesita porque Espérate, voy a tiene entrar a otros comprar el trucos. juego. Claro, por otra parte, para lograr tragarse todos estos objetos, lo que veíamos del coche o el camión, Kirby se estira sin ningún problema. De hecho, Kirby es posiblemente el ser más elástico que yo he visto nunca. O sea, ríete tú del tipo de los Cuatro Fantásticos, ríete del de One Piece. O sea, no. Eso es que no has Kirby yo visto, creo que eso es. es que no has visto Élite. Ahí hay gente que se estira, Ah, bueno, que tiene puede ser. mucha flexibilidad. Yo creo que Kirby se estira más, ¿eh? Sí. Normalmente la elasticidad la medimos, la elasticidad de un material se mide utilizando el módulo elástico. Ujú. Entonces, la idea que hay detrás del módulo elástico es calcular el cociente entre la fuerza aplicada a un objeto y cuánto éste se deforma. Todo esto en un régimen en el que luego el objeto puede volver a su tamaño original. Si no, es como que te has pasado del límite elástico y el objeto deja de ser Correcto. elástico. Entonces, dicho de otra manera, el módulo elástico lo que mide es cuánta fuerza tienes que aplicar a un material para deformarlo de manera reversible. Claro, para deformar un objeto muy flexible tienes que aplicar muy poca fuerza y por lo tanto su módulo elástico es muy pequeño. Sin embargo, para deformar un objeto muy rígido tienes que aplicar mucha fuerza y eso conlleva que su módulo elástico sea muy grande. Por dar unos ejemplos, el material con un módulo elástico más grande que conocemos a día de hoy es el grafeno, que tiene un módulo de Young de alrededor de 1 terapascal. Por otra parte, por ejemplo, el cobre, que es bastante maleable, tiene un módulo de Young de 110 gigapascales. Has bajado varios órdenes de O sea, magnitud. el módulo es la fuerza que tienes que hacerle
al grafeno para que deje de estar en la zona elástica. No, para que cambie su, digamos, para que cambie su longitud. Ah, vale, o sea que, vale, Claro, vale. el módulo de Young, el cálculo, es que hay varios módulos elásticos. Normalmente el más conocido es el módulo de Young, pero realmente tú los puedes definir de mucha manera. Y son todos un poco este cociente entre la fuerza que aplicas y la deformación que tienes. Entonces el módulo de Young simplemente es la fuerza por unidad de superficie, Sí, la presión que aplicas al material y cuánto cambia de manera relativa su longitud. O sea, si mide vale, 1 metro, cuánto cambia de manera relativa a ese metro. vale, Entonces vale. tienes que aplicar unas presiones enormes para deformarlo. Por eso dicen siempre, el ejemplo que daban del grafeno era que con una bolsita del tamaño de una bolsita del Mercadona podías aguantar un coche o algo Vale, por el vale, estilo, vale. que no se deformaba. Vale, vale. El cobre tiene un módulo de Young de 110 gigapascales y el caucho 0,1 gigapascales. Y el poliestireno, que es bastante flexible, 0,007 gigapascales. O sea, estás hablando de ya 6 o 9 órdenes de magnitud de diferencia, por ejemplo. Y lo que decíamos antes, todos estos materiales tienen el régimen de elasticidad. Ujú. Que la idea aquí en general es que para fuerzas pequeñas, las deformaciones que tú aplicas cuando aplicas una fuerza se comportan de manera lineal. Entonces, por ejemplo, si yo cuelgo una pesa de 100 gramos de una goma elástica, la goma se estira una longitud. Y si cuelgo El doble, pues es el doble, ¿no? Exacto, pues se estira el doble, exacto. Hasta que llego a lo que comentaba antes, hasta el límite elástico, que entonces puede ser que poniendo el doble sea más del doble y luego llega un momento que deja de ser elástico y ya no vuelve a su Y se longitud acabó. original. Ujú. Claro. En el caso de Kirby estamos hablando de un ser que es capaz de variar su volumen en varios órdenes de magnitud para tragarse, por ejemplo, un camión. Y eso lo hace simplemente inhalando aire. O sea, lo hace con su propia fuerza. O sea, no requiere unas cantidades muy grandes de fuerza, con lo cual tiene un módulo elástico ultra bajo. Y además luego siempre es capaz de volverlas del tamaño original sin ningún problema. O sea, Kirby es, otra vez más, dejando en ridículo al señor fantástico. Pobre señor fantástico. Otra más, hablábamos de viajes espaciales. Entonces, otra de las maravillas que tiene Kirby es que puede viajar por el espacio subido en una estrella. Tú esto te paras a pensarlo y dices, a ver, vamos por partes. O sea, lo primero, esto conlleva sobrevivir al vacío. ¿Correcto? Ya hablamos en su momento de qué le pasaría a una persona si saliese al espacio sin un traje espacial. Pues Kirby esto se lo tanquea sin ningún problema. Eso es tanque. Y además, el tío va montado en una estrella. Las estrellas están muy calientes. De Sí. hecho, por ejemplo, el Sol, la superficie solar, son cerca de 6.000 grados Kelvin. O sea, de hecho, creo que son 5.800 o algo por el estilo. Ujú. También se lo tanquea sin ningún problema. Y además hemos visto como en la mayoría de juegos, cuando se traga a ciertos objetos o a los enemigos, es capaz de escupirlos a altas velocidades. Y si te das cuenta, cuando los escupe, también salen en forma de estrella. Ujú. Con lo cual, esto para mí es la prueba de que Kirby no simplemente puede aguantar las temperaturas al subirse en una estrella, sino que es capaz de producir procesos de fusión nuclear dentro de su cuerpo, Joder, madre mía. superando, vamos, todos los límites posibles tecnológicos que tenemos hoy en día, se los pasa por el forro. Tengo una más, la última, que si no va a quedar súper largo. Por último, ¿qué tengo por aquí apuntado? Ah, sí. Otra de las habilidades más icónicas que tiene es que en los juegos vemos como cuando se traga a un enemigo adquiere sus habilidades. Esto la gente, sobre todo que haya jugado al Smash, es una de las cosas más chulas que tiene jugar con Kirby en el Smash. Sí. Que puedes pillar cualquier otro personaje y le copias las habilidades. Qué rabia da Claro, eso. sí, estuve pensando y digo, ostras, esto tiene algún análogo en la naturaleza. Y realmente sí que lo tiene. Porque lo que está haciendo Kirby en ese momento es hacer recombinación genética. Realmente cuando se traga un enemigo, en la naturaleza cuando dos individuos crean descendencia, el ADN empieza a mezclarse y Sí. los hijos tienen una mezcla del ADN de los padres, ¿no? Entonces heredan ciertas características de unos o de otros. Yo qué sé, lo que todo el mundo ha visto del color de los ojos, el color del pelo, etcétera. O si hay veces que si uno de los progenitores es propenso a tener una enfermedad, pues la descendencia también puede ser propensa, etcétera. Claro, hoy en día estamos viendo ya como hay un montón de estudios que buscan este tipo de efectos en seres humanos
digamos, a la hora de tener un hijo, intentan modificar, digamos, el contenido genético para que estos hijos estén libres de ciertas enfermedades. Ujú. Y sin embargo, y además, no sin embargo, sino que tenemos otros ejemplos de que esto lo lleva haciendo el ser humano durante un montón de siglos. Lo hemos hecho con las plantas. Las variedades que tenemos hoy en día son fruto de tener, digamos, cruces entre distintas especies. Lo hemos hecho con los perros. Todos los perros en general, el ancestro común viene a ser el lobo y hemos ido seleccionando de una manera o de otra. Claro, a nosotros todo esto nos ha llevado siglos hacerlo, pero Kirby lo consigue de manera instantánea, lo consigue sobre sí mismo, y así añade las características únicas de los enemigos que absorbe. Y además, cuando no le interesa, es capaz de expulsar estos genes y volver a la normalidad. Fuera. Así que esto es Como si fuera un la dios. lista de cosas. Sí, básicamente. A ver, Madre es que mía. Kirby se ha bajado dioses como si nada, en varios de los juegos. Sí, ¿no? Simplemente porque le han robado la comida. Hay uno de los juegos, es que no me acuerdo el nombre, pero le roban la merienda o le roban la comida. Una Con la tarta. comida no se juega. Y acaba destruyendo un dios. O sea, Kirby es mi ídolo. ¿Cómo Y mola? esto es todo, tío. Me he dejado Hostia. cosas, ¿eh? Me he dejado. Otro día podemos hablar de si realmente Kirby es un héroe o un villano. Porque según cómo lo mires, hay varias historias en los videojuegos que podríamos Jolín. interpretar. La historia de todo. Pues qué guay, qué guay. De las mejores secciones que hemos hecho. Ha estado trabajada, ¿eh? Está muy, muy guapa. Muy guapa. Lo tenía todo, lo tiene todo. Lo tiene todo y encima no está Antonio. O sea, ¿qué más puedo pedir? Ni se ha dignado a escribir algo por el chat. Nada. Está tomándose una cerveza. Sí. Seguro. Seguro. Menuda excusa. Con la cafetera esa de hacerse cerveza. A ver dónde tengo que conectar el micrófono. Uy, lo he desconectado sin querer. Ya no funciona.